Bueno, pues Francisco, gracias por estar y participar. Como sabes, esta es la segunda entrevista que tenemos en nuestro canal nuevo de YouTube. Esto es una colaboración con Red Atlas, con Henry Keenan, que tú sé que lo conoces personalmente. Estuviste presente en el Real Estate Summit, que fue llevado a cabo por Red Atlas, y pues dando pie a ese foro es que te tenemos aquí para entrevistarte, porque entiendo que tu conocimiento es algo que yo quiero que todos nuestros suscriptores y tener una amplia, ¿verdad?, conocimiento de de los mitos también que existen sobre la Ley 60, y quién mejor que tú, que estés aquí, que nos conocemos hace tanto tiempo. Te estimamos mucho, tú lo sabes, y te damos gracias de estar aquí, ¿verdad?, en esta entrevista con nosotros. Tremendo. Háblanos un poquito de quién es Francisco Luis. Tremendo, Alexandra. Y ante todo, con mucha humildad te digo que para mí es un placer verdaderamente estar aquí y que también me deje esta oportunidad de poder educar, que es lo más bien que yo quisiera que lográramos hoy. Pues como bien saben, Francisco Luis mi nombre. Yo estudié aquí en Puerto Rico. Y Luis es el apellido. Luis es el apellido, exacto. Yo estudié contabilidad aquí en Puerto Rico. Fui a la Universidad de Mayagüez, conocí el área oeste y me encantó. Luego de eso comencé a trabajar en una de las Big Four, KPMG en aquel momento. Llegué hasta gerente y justo entonces, luego de un año de gerente en la práctica de impuestos, monté mi propia firma, se llamaba Rodríguez y Luis, y también comencé a estudiar Derecho nocturno mientras comenzaba mi firma. Tuvimos 15 años, creamos una firma boutique en servicios de consultoría contributiva y advisory en servicios financieros. Más o menos, ¿para qué época era esto? Del 1999 al 2014. Brutal. Porque en el 2014 entonces hicimos un merger con KeyBank Grant Thornton y nos unimos. Prácticamente yo entré allí a dirigir la práctica de consultoría contributiva enfocada principalmente en el tema de los incentivos. Hoy en día soy el socio a cargo del departamento y hemos evolucionado el departamento grandemente y estamos deseosos de seguir adelante. Brutal, tremendo trasfondo. Cuando hablas de incentivos, estamos hablando de lo que es hoy día la Ley 60. Exactamente. Okay, que anteriormente era Ley 2022. La Ley 60, buena pregunta, vamos a empezar por ahí. La Ley 60 se aprueba en el verano del 2019 y lo que se hizo fue que se consolidó las distintas leyes de incentivos que teníamos en aquel momento. De hecho, no todas migraron a la Ley 60, todavía hay una que otra, como por ejemplo la ley que ofrece exención e incentivos a los hospitales se quedó fuera. Esa es la Ley 168 del 30 de junio de 1968, que está fuera. Pero lo que era la ley, por ejemplo, la Ley 73, que era la ley de manufactura, la Ley 74, que era la ley de turismo, la Ley 20, que era para la exportación de servicios, la Ley 22, que era para los nuevos residentes, todas esas leyes migraron a lo que es el Código de Incentivos, la Ley 60, y ahora ese código está enfocado en capítulos. Hay un capítulo para individuos, hay un capítulo para la manufactura, para la exportación de bienes y servicios. O sea, dentro de la Ley 60, entonces se subdivide en capítulos. Exactamente. Oye, interesante. Una de las cosas que quiero como objetivo en esta entrevista es poder educar, como bien dijiste, y poder aclarar ciertos mitos que existen sobre la Ley 60. Sí. Muchas personas tienen la percepción de que la Ley 60 únicamente ofrece incentivos para aquellas personas que se están relocalizando, ¿verdad?, de afuera hacia Puerto Rico, y desconocen que la Ley 60 también puede, ¿verdad?, ayudar a personas que estamos viviendo ya aquí en la isla. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de eso? Eso es así, y te voy a decir más, y lo digo bien firme para que la gente lo tenga bien claro. No hay un solo incentivo en la Ley 60, ni uno que no cualifiquen los residentes de Puerto Rico. Yes. Inclusive el incentivo para el nuevo residente, de la Ley 22. Para tú cualificar para eso, lo único que te pide es que no hayas sido residente del año 2006 al 2012 en Puerto Rico. Wow. Pero si actualmente tú te mudaste después a Puerto Rico, tú puedes solicitar el incentivo de nuevo residente. ¿Y por qué del 2006 al 2000? ¿Puedes volver a hablar de esas fechas otra vez? Sí, el único incentivo para el cual no cualifica un residente de Puerto Rico es si fue residente de Puerto Rico del 2006 al 2012. Ese es para el incentivo del nuevo residente, pero todos los demás incentivos son hábiles para los residentes. ¿Y alguna razón por qué esos 6 años específicos? Sí, porque cuando la Ley 22 se aprobó en enero del 2012, y lo que se pretendía dentro de los objetivos, además de traer individuos high net worth a Puerto Rico,
lo que se quería también es un esfuerzo de traer a la diáspora a Puerto Rico. Claro. Y aquellos que habían sido residentes de Puerto Rico y que estaban en la diáspora, pues que regresaran. Entonces el requisito que se estableció era que no podías haber sido residente del 2006 al 2012. O sea, para gente que para atraer entonces gente que llevaba más tiempo fuera de la isla. Exactamente. Okay. Y según la ley 22 se fue enmendando varias veces hasta que migró a la ley 60 y todavía lo que se dice es que no puedes haber sido residente durante esos 6 años. Pero si tú te mudaste a Puerto Rico en el 2015 y no has solicitado ese incentivo, tú cualificas. El único requisito es que te conviertas en un residente bona fide de Puerto Rico. Increíble, increíble. ¿Y nos puedes dar un poquito de rundown, ya tal vez hablando más de los incentivos que tienen los puertorriqueños dentro de la Ley 60? Las distintas actividades, por ejemplo, en el capítulo de individuos hay incentivos para los no residentes que acabamos de mencionar, que después lo podemos explicar un poco más. Porque hay otro mito, que es que dicen que los que se mudan bajo la ley 60 no pagan taxa en Puerto Rico, y eso es otro mito que lo aclaramos en otra pregunta. Pero en ese capítulo de individuos hay incentivos para los no residentes, hay incentivos para científicos, hay incentivos para investigadores, hay incentivos para si hay un negocio que tenga incentivos y tiene que traer a alguien, a un profesional, porque ese expertise no lo hay en Puerto Rico, también hay incentivos para ese individuo. Ahí que estaban también los incentivos, o que están los incentivos para los médicos cualificados, que está detenido ese programa de incentivos, pero está bajo ese capítulo. Luego sigue el capítulo de exportación de bienes y servicios, para promover obviamente la exportación de servicios. Luego está el capítulo de manufactura. Exportación de servicios de Puerto Rico hacia afuera. Exactamente. Independientemente en qué sitio. Independientemente. Global. El requisito es que el servicio se dé desde Puerto Rico y que el recipiente del servicio esté fuera de Puerto Rico. Pueden ser una entidad relacionada, pueden ser terceros, etcétera. Pero ese es el único requisito. Capítulo de manufactura es el próximo que le sigue, que es tal vez el incentivo más importante que tenemos en Puerto Rico. Más de la mitad de la economía de Puerto Rico todavía depende de la manufactura, a pesar de la eliminación de las 936 y todas estas situaciones que han pasado. O sea, luego está el incentivo, el capítulo para los incentivos de infraestructura, donde está la energía verde, donde hay ciertos incentivos de construcción, etcétera, están en ese capítulo. Luego pasamos al incentivo de la agricultura. Todavía la agricultura goza de incentivos en Puerto Rico. Está el incentivo para el joven empresario, que es para mí el incentivo más olvidado. Y qué bien que lo traes. De ese me quiero detener un momentito, porque ese es uno de los incentivos que si no se solicita a tiempo, lo pierdes para siempre. Hablando un poquito de eso, ¿qué solicitar a tiempo? El a tiempo es que hay que solicitarlo antes de comenzar el negocio. Y esto es un incentivo que aplica. El joven empresario se define como un joven menor de 35 años que lleva a cabo un negocio por cuenta propia. No tiene que ser ninguna de las actividades elegibles del Código de Incentivos. Increíble. Si es un carrito de guagua, un carrito de piragua o de hot dog, eso cualifica. Increíble. O si es un negocio de Airbnb, por ejemplo, eso cualifica también. Aunque el Airbnb no cualifica en turismo. Claro. Y de turismo vamos a hablar más adelante. Pero entonces, además del incentivo del joven empresario, finalmente tenemos unos incentivos, por ejemplo, para los puertos, que es algo bien particular para la industria de cruceros y también de los aviones. Y entonces están el incentivo también de las zonas de oportunidad, que ofrece también el programa de los proyectos prioritarios, donde hemos visto, por ejemplo, clientes que han hecho desarrollos de vivienda bajo ese programa también. Y tengo entendido que el Opportunity Zone en Puerto Rico es el 90% y alto de la isla. Eso es así. Eso es así porque ese incentivo de la zona de oportunidad es un incentivo que prácticamente lo que permite es que un inversionista que realiza una ganancia de capital puede invertir esa ganancia de capital en la zona de oportunidad y difiere el pago de esos impuestos y logra unas exenciones, etcétera. Esto se aprobó a nivel federal en el 2018 y Puerto Rico lo aprobó en el 2019. Recordemos, el 2018 fue un año justo después de los huracanes. Entonces, en Estados Unidos, el programa federal puso un límite de 25% del área que cada estado podía designar como una zona de oportunidad. Okay. Puerto Rico, para tratar de ayudar en lo que era el desarrollo económico por el tema de los huracanes, se le eximió de ese beneficio. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sin embargo, con la nueva reforma federal que se aprobó ahora, el One Beautiful Bill del presidente Donald Trump, Puerto Rico ahora vuelve a estar el 25%. Va a estar limitado al 25% a partir del próximo año. A partir del 2026. Es correcto. Ok, increíble. Y entonces, sin adentrar tantísimo todas estas industrias y todas estas personas que tienen esta oportunidad de poderse beneficiar del incentivo, tienen que generar X
revenue en sus negocios para que le den No. el visto bueno para el incentivo? No, lo que el Departamento de Desarrollo Económico requiere es que sea una actividad que se lleve a cabo a una escala comercial. Pero inclusive hay unos beneficios adicionales para las pymes dentro de esos incentivos. Como por ejemplo, la tasa contributiva que ofrece la ley 60 para, por ejemplo, manufactura o exportación de servicios es que en lugar de la tasa de income tax que nosotros tributamos que llega hasta un 33% o las corporaciones que llegan hasta un 37,5%, estos negocios que cualifiquen para el incentivo y que así lo soliciten van a tributar una tasa de 4%. Across the board. Si es una pyme, tributa una tasa de 2% por los primeros 5 años del incentivo. Y la pyme la definen como un negocio dentro del Código de Incentivo, dentro de la Ley 60, que facture menos de $3 millones. O sea que no es tan pyme, ¿no? Exactamente. Wow, increíble. Y eso cualifican hasta negocios que están comenzando de cero. Inclusive, si te entendí bien, para el incentivo para los jóvenes empresarios, tienes que solicitarlo antes de comenzar el negocio. O sea que en etapa de brainstorming, un joven empresario puede entonces hacerle el acercamiento. Entonces, es correcto. ¿Y a quién una persona que está interesada en hacer estas gestiones debe llamar? Como que ¿cuál es a quién uno llama para poderse orientar y qué tipo de documentos son los requeridos? Antes de eso, déjame mencionar algo más del joven empresario, porque te mencioné que era para menores de 35 años, pero el incentivo es solo por 3 años. Y el incentivo consiste en que durante esos primeros 3 años no pagas ningún tipo de impuesto. Ni patente, ni property tax, ni income tax en Puerto Rico. O sea, el joven tiene que solicitar a los 35, o sea que ya antes de los 35. Pero puede tener sobre 35 si cumple durante esos 3 años. Exactamente, por ejemplo, lo puede solicitar a los 34 años y va a tener incentivo hasta los 37. Perfecto. Wow. Y la exención es por los primeros $500,000 de ingreso neto que tenga. O sea que también es significativo. Sube. Increíble, increíble. Me estabas mencionando a quién uno debe llamar. Bueno, el incentivo para solicitarlo, eso hay un portal online que tiene el Departamento de Desarrollo Económico y hay un proceso de solicitud. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y tengo entendido que el secretario está bastante hands-on en querer facilitar esto. Es correcto. Sí. Es correcto. Ahora, mi recomendación es que uno se debe de asesorar con un profesional, que puede ser un contador público autorizado o puede ser un abogado. Esto porque recuerda que este incentivo te lo van a otorgar en un decreto. Esto es un contrato que tú vas a tener con el gobierno de Puerto Rico por un término de 15 años. Eso también across the board, todos los incentivos dependiendo en cualquiera de estos capítulos es por 15 años. Exactamente, eso es parte de lo que también pretendía cuando se migraron todas estas leyes a la ley 60, lo que se quería también era estandarizar un poco los incentivos, porque por ejemplo teníamos el incentivo de turismo que era de 10 años y en vez de una tasa de 40% es que tenías una exención de 90%. Tenías el incentivo de la ley 20 para la exportación de servicios que era por 20 años. El de manufactura de la ley 73 por 15 años. Entonces, y todo esto en leyes distintas, que entonces ahora migrar a la ley 60, prácticamente todos los incentivos, prácticamente todos los incentivos están al 4%, con una tasa, con un término de 15 años que se puede renovar y con unas exenciones a nivel de los impuestos municipales también que se pagan. Volviendo al si debes o no utilizar un profesional, yo lo recalco mucho porque ese contrato tiene que ser lo suficientemente flexible y que se adapte a tu negocio, por un negocio que vas a tener por 15 años. O sea, y el derecho es rogado. O sea, tú tienes que solicitar el incentivo y tú lo tienes que solicitar de la manera correcta. Y estos son áreas bien técnicas a veces. Uno piensa, por ejemplo, exportación de servicios. Sí, pero ¿qué tipo de servicios estoy exportando? ¿Bajo qué inciso del capítulo de exportación cualifico? O sea, porque como parte de la solicitud, yo tengo que describir mi actividad elegible y justificarla dentro de qué inciso del Código de Incentivo de la Ley 60 cualifica. O sea que es un proceso que, a mi juicio, amerita la inversión que hay que hacer, porque es una inversión por 15 años que podría ser hasta por 30 años cuando renueves el decreto. Exactamente. Pregunta, o sea que cuando estás en proceso de solicitud, vamos a hacer un ejemplo, una persona en la industria de manufactura está manufacturando, qué sé yo, camisa,
Y entonces de momento quieren manufacturar pantalones, pero no está en el decreto. Ahí está frito porque solamente el decreto incluía camisa. Exactamente. Ok. Exactamente. Super. Vamos a utilizar un ejemplo. Una persona que quiera entonces solicitar y hacer su decreto, se oriente y en ese momento manufacture XY cosas. Si pone XY cosa y luego al año quiere estar manufacturando otro tipo de producto y no está dentro del decreto, ya entonces eso no pasaría, ese nuevo producto no podría pasar dentro del decreto. Sí, el proceso. El incentivo. El proceso, o sea, como te mencionaba, como parte de la solicitud hay que describir la actividad elegible y cómo cualifica. Y hay que ser específico en términos de qué tipo de productos se van a estar haciendo, cómo se hacen, etcétera. Porque acuérdate que eso es lo que evalúa entonces el Departamento de Desarrollo Económico para ver verdaderamente qué impacto económico está logrando esta actividad en Puerto Rico. Y entonces, no solo eso, tienes una agencia que es la que te otorga el incentivo y después tienes otra que te va a estar fiscalizando, que es el Departamento de Hacienda. Y tú quieres que el decreto sea lo más específico y a la vez flexible para que no tengas reto de ninguna de las agencias. Que puede ser. Y entonces, y evitar, por ejemplo, de hecho, hay situaciones que surgen que a lo mejor tienes que ir a enmendar el decreto. Hay cambios, y eso se puede. Y eso se puede, pero también tienes que lograrlo y solicitarlo con tiempo. Que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un requisito X de empleos y no lo estoy logrando? Pues no estoy en cumplimiento con el decreto. Claro. Y entonces ahí... y normalmente, ¿quién contacta a la persona para decir que estás en incumplimiento? Como parte de los filings, de las erradicaciones que los negocios tienen que hacer, además de las planillas, etcétera, hay que hacer un informe anual de compañías exentas con el Departamento de Desarrollo Económico y hay cierta data que tú tienes que ir dando y tienes que informar ciertas disposiciones de tu decreto, si está en cumplimiento o no está en cumplimiento. O sea, que es un proceso voluntario que tú tienes que me propio decir estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, pero también hay auditorías y hay procesos de fiscalización independiente que surgen. Sí. Y ese proceso inicial, ¿verdad? Dependiendo del capítulo donde esté, el proceso es diferente. Hay algunos que... Sí. Por ejemplo, en el caso del joven empresario, te mencioné que no puedo empezar sino, tengo que solicitarlo antes de empezar. El resto de los incentivos, tú puedes estar llevando a cabo la operación y, por ejemplo, te enteras después y tú puedes ir a solicitarlo. El beneficio te lo van a dar sobre el exceso de lo que ya tú estabas produciendo y te van a calcular lo que es un periodo base de eso que ya tú estabas generando y eso te lo van a amortizar en 3 años y después de 3 años entonces vas a estar full. Pero ese es con el resto. Hay otro incentivo, otra actividad elegible que también requiere ir antes, que es el área de turismo. El área de turismo es un concepto bien importante, que es el pre-application meeting, que tú tienes que antes de tú hacer nada, antes de tú comprar la propiedad, el terreno, lo que vayas a hacer, tienes que también ir a solicitar esta reunión en turismo para informar qué negocio tú quieres llevar a cabo. No tiene que ser estrictamente el negocio que finalmente tú después llevaste a cabo, porque las cosas cambian, los permisos cambian, la idea de negocio puede cambiar, pero antes de tú hacer cualquier cosa, tienes que solicitar esa reunión para que eventualmente la inversión que tú hagas después que hiciste esa reunión cualifique para el crédito contributivo que te voy a explicar ya mismo. Si no, por ejemplo, ¿qué pasa si compré la propiedad? Exacto. Y después me asesoran y me dicen, mira, eso hubiese cualificado, esa inversión que tú hiciste hubiese cualificado para, bueno, todavía podría cualificar, pero ya es discrecional. Ya tienes que ir a negociarlo y está la discreción. ¿De quién? En este momento del secretario de Desarrollo Económico, y menciono en este momento porque la semana pasada salió una noticia de que aparentemente hay un interés de parte de la administración de volver a separar el turismo fuera del Departamento de Desarrollo Económico. ¿Oh, sí? Sí. Pero eso afectaría el proceso sería el mismo. De hecho, anteriormente turismo corría esto independientemente y en desarrollo económico se manejaban el resto de los incentivos. Y recientemente, pues hace unos años hubo un esfuerzo para unirlo y estar todo bajo la sombrilla. Pensando ser más eficiente en el proceso. Pensando ser más eficiente, pero ahora hay un esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de la administración para volver a separar. El turismo tiene sus particularidades, ¿entiendes? Tiene el tema de los créditos contributivos que el resto de los incentivos, o sea, lo que era el 4% y las exenciones municipales, etcétera, prácticamente lo que hacen es que eliminan el costo contributivo de hacer negocio en Puerto Rico. Porque una tasa de 4% es mínima. En turismo tenemos un incentivo adicional, que es el crédito contributivo, que además de que no tengo el costo contributivo de operar, tengo un financiamiento directo
que me ofrece el crédito contributivo. Eso está bien. O sea que es bien importante ese crédito. Ahí quiero pausar porque en mi industria especialmente es un tema que yo hablo bastante con mis clientes, donde hay mucha desinformación, ¿verdad? De lo que cualifica y lo que no cualifica dentro del decreto en la ley de turismo. Y qué propiedades pudieran cualificar, cuáles no. Nosotros ahora mismo pues estamos vendiendo una propiedad que pudiera cualificar perfectamente para este tipo de incentivos, pues porque nos hemos orientado gracias ¿verdad? A conversaciones contigo y entendemos que ¿verdad? Pudiera ser una opción. Puedes hablarnos y repetirte, ¿verdad? De que cualifica hasta antes de comprar la propiedad y cuáles son esos créditos contributivos, de cómo funcionan, cuáles son los % y cómo es que uno recobra ese dinero. Sí, vamos primero a hablar de la actividad turística. Porque la gente piensa en el incentivo de turismo y está pensando en los hoteles. Y sí, los hoteles es una de las actividades elegibles, pero no es la única. Hay más de 10 actividades elegibles. Por ejemplo, y las actividades elegibles de turismo van a variar de acuerdo a las habitaciones. Por ejemplo, lo mínimo que tú necesitas es 4 habitaciones para tú cualificar, por ejemplo, para un bed and breakfast. Y tiene que ser bed and breakfast. Bed and breakfast. Y estamos aclarando que los Airbnbs no cualifican para este incentivo. Airbnb no cualifica para el incentivo de turismo porque ese short-term rental no se permite. Perfecto. Bajo ese programa. Entonces, por ejemplo, 4 habitaciones. 4 habitaciones. Tienes, por ejemplo, una casa de huésped que son 6 habitaciones. Así va creciendo hasta que llegas al hotel, que es un mínimo de 15 habitaciones. Pero hay más de 10 actividades turísticas que cualifican. Por ejemplo, ese ejemplo que hiciste, Bed and Breakfast, tiene también como especificación que tienes que tener una cocina, tienes que vivir la propiedad para hacer bed and breakfast. Es correcto. ¿Verdad? O sea que va un poquito más en detalle. Cada cual tiene sus requisitos y por eso es bueno asesorarse y evaluarlo y ver qué puede ser un fit para uno desde el punto de vista de su plan de negocio. De si es viable o no. Pero entonces, una vez se tiene el pre-application meeting, por ejemplo, yo voy y me reúno. Y es una reunión. Es una reunión que a veces, bueno, en la pandemia la hacíamos hasta por Teams. Mira, esa reunión es la persona interesada con tal vez la persona que lo está asesorando con turismo. Exactamente. Y es, mira, yo tengo esta idea de negocio, quiero plasmarla, y entonces, de hecho, y es conveniente también porque dentro de la agencia, dentro de turismo, pues también hay una serie de programas adicionales que te pueden ayudar de promoción, etcétera, que también imagínate, muchas para el mercadeo de tu propio negocio. Exactamente. Increíble, brutal. Y entonces, pues tenemos la reunión y de ahí en adelante todo lo que se invierta cualifica para el crédito contributivo, además que obviamente hay que solicitar el decreto. Eso es bien. En ese mismo tiempo, o sea que tengo esa reunión, ya entonces el reloj empieza a contar para todo lo que yo gaste en relacionado a ese proyecto, pudiera cualificar para ese crédito contributivo. Exacto. Independientemente en ese momento yo no sé si va a darse el decreto o no, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que yo gaste es básicamente la inversión elegible que se hace en el desarrollo de la idea, pero imagínate, te permites hasta el primer año de salario también, una vez ya tú abriste y diste esto es pre-opening y los gastos que tuviste que incurrir, etc., todo eso cualifica dentro de ese monto. Imagínate. Entonces, ese monto que invertiste, por ejemplo, vamos a decir, para simplificarlo, $1 millón. Pues eso va a cualificar. Eso es dentro de un periodo de ¿cuánto tiempo? El tiempo que estuviste construyendo. Digamos, por ejemplo, que estuviste desarrollando 2-3 años. Y incurriste esa cantidad en desarrollar, en mejorar, etc. Entonces, eso, pues, hay un proceso de cualificación para que eso cualifique como un crédito contributivo. Entonces, turismo te va a dar 2 opciones. O recuperas 30% del $1 millón como crédito contributivo o 40% del $1 millón como crédito contributivo. Y en ese millón puede estar la compraventa, la compra de la propiedad. Exactamente. Ponte que me costó $500,000 e invertí $500,000 para mejorar y poder desarrollar ese negocio, y esos $500,000 no tienen ninguna limitación que sean financiados. No puede ser totalmente financiado. De hecho, en la ley 74 de turismo que te había dicho, había unas limitaciones que que el financiamiento no podía ser total, etcétera. Ahora tú puedes financiarlo completo. Entonces, tenemos el crédito de 30% o 40%. Uno pensaría, pues la gente prefiere el de 40%. No necesariamente, y de hecho, en la práctica, lo más que vemos es que eligen el 30% porque lo recuperas más rápido. Más rápido. Por ejemplo, el crédito del 30% de ese $1 millón
te van a liberar 10% del 30% cuando ya tú justifiques que tienes financiamiento para desarrollar. Obviamente para que cojas ese cash y te ayude con el proceso de financiamiento. En ese ejemplo, el millón, entonces estamos hablando del 30%, son 300,000, me van a dar automáticamente $30,000. $30,000. En el año en que aseguras financiamiento, el restante 90% se va a dividir en 3 plazos y va a comenzar el primer año en el que recibes el primer huésped pagando. ¿Y si ya eso pasó? Si ya pasó, ¿cómo puede haber pasado? Ok, pues ya gasté el $1,000,000. En ejemplo, $500,000 en la propiedad, $500,000 en haciendo, ¿verdad?, las mejoras y desarrollando el plan. En ese momento en tiempo, vamos a decir que pasaron 3 años. Cuando en esos 3 años en lo que yo estoy comprando, puedo solicitar ese crédito contributivo. Pasa que yo lo voy a solicitar con unas proyecciones al principio. O sea que antes de gastar realmente ese millón, ya yo estoy haciendo una proyección y voy a empezar a solicitar el 30%. Y de lo que me adelanten del crédito, que en lo que está el proceso de construcción, pues hay un proceso también de fianza, que es un seguro para garantizar que tú vas a completar la construcción, porque ya te están adelantando dinero con el crédito contributivo. Entiendo, o sea que no tengo que haber gastado ese millón para solicitar el crédito, sino es una proyección de que yo estoy proyectando que me voy a gastar este $1,000,000. Exactamente. Ok, exactamente. Y eso te lo dan inmediatamente, y luego entonces ese desembolso del 10%, ¿qué ocurre? Luego de eso, pues el restante 90% se te va a dividir en 3 plazos una vez entre el primer año que entre el primer huésped pagando. Entonces esa es la opción del 30%. La del 40%, pues tú tienes que esperar, se va a dividir también en 3 plazos anuales, y el primer plazo es el segundo año después que comenzaste operación. O sea que y comenzar operaciones significa también tener el primer huésped. Exactamente. Ok. O sea que terminas más tarde que el 30%. Costo-beneficio, y en inglés time value of money, pues probablemente la gente siempre prefiere el cash adelante para que te ayude con el proceso de financiamiento, pero las circunstancias de cada inversionista son distintas, o sea que dependiendo qué es lo que negocien, pues. Entonces, hemos estado hablando de lo que es un crédito contributivo y probablemente la gente a lo mejor no entiende. Exacto, eso es bien importante. La gente escucha el término, pero yo no creo, o sea, vamos a llevarlo en arroz habichuelas, que es un crédito contributivo. Ok, vamos a asumir que este cliente consiguió el crédito por inversión de $1 millón y tiene un crédito de $300,000. No lo ha vendido, no ha hecho nada. Bueno. Pero pues, que para explicarle a los que nos están escuchando, ¿qué es un crédito contributivo? Es que, por ejemplo, yo tengo esos $300,000 y yo sé que Alexandra tiene que radicar su planilla y debe dinero en su planilla y debe $100,000 en su planilla, por decir un número. Pues Francisco tiene crédito de $300,000 y le puedo vender ese $100,000 de mi crédito a Alexandra para que ella satisfaga la deuda con Hacienda con el crédito contributivo. Hay un proceso obviamente de documentación y todo esto Hacienda lo cualifica también. Pero entonces yo vendo eso y ¿por qué porque Alexandra, por ejemplo, va a querer comprar mi crédito o pagarle los $100,000 a Hacienda? Pues yo se lo voy a vender a descuento. Yo voy a decir, pues mira, este crédito que tiene un face value de $100,000, yo te lo voy a vender por $90,000. Y entonces pues yo recupero $90,000 de la inversión y Alexandra tuvo un descuento de 10% en su... Sí, para explicarlo en manera sencilla, es un intangible, ¿verdad? Donde yo tengo un beneficio que Hacienda me está dando, que tengo como si fuera literalmente eso es un crédito, exacto, como un ballot. Son impuestos pagados. Exacto, de $300,000 y yo puedo ir a salir a un mercado que existe en Puerto Rico donde todo el mundo tiene que pagar contribuciones. Y yo me lo puedo acercar, ¿verdad? Inclusive hay hasta listas de gente buscando créditos contributivos. Sí, se venden así. Porque es un win-win, ¿verdad? La persona, entonces yo salgo a vender mis 300, pero yo no voy a recuperar 300 porque lo estoy vendiendo a descuento. Exactamente. O sea que quizás tal vez de esos 300 yo recupero 290,000 en cash, ¿verdad? Que ahí es donde viene el gran beneficio de lo de turismo, porque yo gasté $1 millón y entonces yo puedo recuperar 290,000 que me ayuda a seguir o recuperando o reinvirtiendo en mi negocio. Y aquella persona que compró ese crédito contributivo, en vez de pagar 100,000, pagó 90,000. Exactamente, lo describiste muy bien. Y esos 290,000 que entran son totalmente exentos, ni siquiera pagan el 4%. Eso está completamente exento de contribuciones. O sea que verdaderamente, por eso que digo que los incentivos de turismo
no solo son para la operación, sino también para el capital que hay que invertir, porque el negocio, o sea, la inversión te va a costar 70% o 60% de lo que realmente invertiste. Definitivo, o sea que el beneficio de que puedes incluir la compra de la propiedad como tal. Tienes ahí un 30 o 40% de descuento automáticamente. Hasta, tengo entendido, hasta la nómina de empleados. Me parece que eso es para el 40%. Para los dos. Y es la nómina que incurriste en el proceso de entrenamiento y del pre-opening que estaba abriendo el negocio. Ok, o sea que entonces no cualifica entonces para luego del pre-opening. No. Ok, interesante. Eso no lo conocía. ¿Y eso cualifica tanto al 30 o al 40? Para ambos. Ok, o sea que una vez que entonces uno recibió todo ese capital, son créditos que uno recibe, que uno tiene que salir al mercado a venderlo. Luego entonces, ¿qué pasa? Pues entonces recuperaste, por ejemplo, saliste al mercado, recuperaste ese efectivo y ese efectivo lo puedes utilizar, por ejemplo, para satisfacer tu financiamiento o para inyectarlos en las operaciones también para seguir mejorando tu negocio. Y aparte entonces de esos créditos contributivos que yo recibí, del ingreso que yo voy generando anualmente de la hospedería o del hotel o de lo que fuera, también tengo unos incentivos. El incentivo del 4%, imagínate, que ese ingreso que estás generando solamente va a pagar 4%. Eso es increíble, sí. Eso es increíble. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad genuinamente de corazón, porque es que estas cosas la gente no conoce de ellas, Franchi. Sí. Y yo sé que hay mucha gente queriendo emprender y tienen unas grandes oportunidades realmente si se orientan bien. No solamente en turismo, que trastoca quizás tal vez un poquito más mi industria, pero tantos jóvenes puertorriqueños que no saben qué hacer, pues mira, es cuestión de que se enrollen las mangas y empiezan a buscar oportunidades allá afuera. Te sorprenderá porque he estado conozco de muchos casos, por ejemplo, en el turismo, que han desarrollado proyectos bien bonitos, bien boutique, bien especiales y no han solicitado los incentivos. Y es por falta de conocimiento. Pues yo espero que esta entrevista se vaya viral que puedan realmente pues entender los beneficios que tienen para la gente puertorriqueña y entonces puedan no solamente orientarse de que no es para gente de afuera. Como tú bien dijiste al principio de la entrevista, no hay ningún beneficio de la ley 60 que solamente sea para gente relocalizándose. Eso es así. Eso es increíble. Eso es así. Wow, la verdad que me quedo como que boquiabierta. Para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son consejos proactivos que tú les puedas estar dejando saber, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, de errores comunes que se cometen en el proceso de uno solicitar el decreto? Mira, el error más común, que lo hemos mencionado varias veces, es empezar sin saber las oportunidades que realmente hay. O sea, el desconocimiento te puede costar mucho dinero. Mi recomendación es, o sea, hay programas, inclusive dentro de las mismas agencias, que ayudan a educar, ¿entiendes? Y tal vez no tienen ni costo exactamente, una orientación inicial. Ya vemos muchos profesionales que nos gusta también educar y hacer esto. Por eso estás aquí. Exactamente, porque para mí esta es la herramienta principal que Puerto Rico tiene para echar para adelante. Definitivamente. O sea, la tenemos ahí y es para nosotros, para los puertorriqueños, sin los incentivos. ¿Tiene una fecha de caducación? Ahora mismo no hay fecha de caducación. El único incentivo que caducaba en el 2035 era el de los nuevos residentes, que se está extendiendo ahora hasta el 2055. O sea por favor, escuchen a Francisco. Esto es increíble. Mire, si tienen cualquier duda, que me puedan llamar a mí y yo servir de puente para poder conectarlo, porque realmente nuestra economía lo necesita. Estoy segura que las personas también, ¿verdad? La vida en Puerto Rico cada vez se hace más cara y no es diferente en otras áreas del mundo, pero aquí en nuestro 100 por 35 nos están dando este beneficio y es falta de que la gente se oriente bien. Así mismo. Sí, brutal. ¿Algunos últimos pensamientos con los cuales quieras cerrar? Nada, que no te quedes con lo que escuchas en la calle. Haz la asignación. Si decidiste emprender, hazlo sabiendo lo que tienes que hacer. Las herramientas están ahí y verdaderamente el programa es bien bueno. Sí, y que la gente, ¿verdad?, se enrolle en las mangas, porque emprender es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero es de las satisfacciones más grandes que puede existir, y tenemos una gran oportunidad con esto de los decretos
de la Ley 60 y esperamos que así sea. Gracias, Franchi. Un placer. Gracias.